El 23 de mayo de 1920 se llevó a cabo una reunión social en el Hotel Freedom de Nueva York. Participaron una enorme cantidad de figuras públicas, entre los que había artistas, actores, políticos, dirigentes sociales y científicos. En un escenario, muchos de ellos pasaban a entretener al resto exponiendo lo que creyeran oportuno. Chaplin dio una demostración de tap que según todos fue excelente, ganándose la ovación del público. El próximo en exponer sería Albert Einstein. Cuando ambos se cruzan en el escenario, Einstein le dice: Chaplin, usted es un genio. Lo que más admiro de su arte es que no dice ni una palabra, pero igualmente todo el mundo lo entiende. A lo que Chaplin respondió: gracias, pero su gloria es aún mayor. Todo el mundo lo admira cuando nadie entiende una palabra de lo que dice. Cuando se habla de Chaplin, la mayoría de la gente piensa en un simple humorista inocente. Esto surge de la explotación comercial de tan buen personaje, pero como ya sabemos, casi nada es lo que se cree, y todos tienen su lado oscuro. Por eso, esto es 5 hechos Chaplin. El 16 de abril de 1889 nace en Londres un niño llamado Charles Spencer Chaplin. Sus dos padres eran artistas, su papá era un borracho y ella con el tiempo se volvió loca. Su vida ya era durísima cuando Charlie y su medio hermano Sidney fueron a parar a un orfanato durante un tiempo. De chico, él estaba desesperado por actuar y debutó en un escenario a los 5 años cuando tuvo que reemplazar a su madre en uno de sus actos. Antes de morir, su padre lo anotó en un grupo de bailes de jóvenes manejado por un amigo suyo, William Jackson. Charlie bailó desde los 10 años cobrando un sueldo miserable que apenas le alcanzaba para mantenerse, pero según él, estar arriba de un escenario era mejor que su anterior trabajo como lustrabotas. Después de tanto insistir, a los 12 años consiguió su primer papel de actor secundario en una obra de Sherlock Holmes. Cuando tenía 17 se fue de gira por los Estados Unidos, donde fue descubierto y le dieron un papel en una película de Hollywood. Sus primeras películas no fueron lo que se dice exitosas, pero igual en 1915 la rompió con su mediometraje El Vagabundo, en el que apareció por primera vez con pantalones anchos, el sombrero y el bastón. El tipo era muy trabajador y no era ningún boludo, así que al poco tiempo ya tenía construido su propio estudio y estaba haciendo sus propias películas que incluyen Tiempos Modernos y El Gran Dictador. En la década del 40 empezó a perder reputación en los Estados Unidos. El cine mudo ya no era tan popular, por lo que Charlie se fue a Europa. Igualmente tampoco le permitieron regresar a Estados Unidos porque era sospechoso de ser comunista. Al final, en 1972 le permitieron volver y le dan un Oscar, pero en ese momento Suiza ya era su casa. Chaplin no tuvo una vida muy personal y se casó 4 veces. Según él, solo encontró la felicidad con su cuarto matrimonio en 1943. Murió el día de Navidad de 1977 en su cama, sufriendo una supuesta demencia senil. Ni siquiera muerto estuvo tranquilo porque unos meses después de su entierro, una banda de ladrones robó su cadáver de la tumba con la idea de cobrarle un rescate a su familia, que no accedió. Sus restos fueron encontrados en mayo de 1978 después de que los ladrones los dejen tirados en un campo. Los ladrones confesaron y fueron penados, mientras que la familia volvió a enterrar el cuerpo 2 días después. Por si las dudas, ahora hay 2 metros de concreto entre Carlitos y nosotros. Cuando hablamos de Chaplin, la gran mayoría se imaginó un tipo cómico y bastante inocente, pero la posta es que era bastante marrano. Una de sus tantas relaciones conflictivas fue con su segunda mujer, Lita Grey. Se casaron en 1924 cuando ella recién tenía 16. La versión oficial cuenta que se la llevó a la cama con la promesa de casarse con ella. Como ella quedó embarazada, intentó de convencerla de abortar, pero la madre lo amenazó a Chaplin con denunciarlo y no le quedó otra que casarse. Al parecer, Chaplin le dijo a sus amigos que el matrimonio era mejor que la cárcel y le avisó a Lita que su unión no duraría porque se la iba a hacer pasar tan mal que ella misma no querría vivir a su lado. Esto se sabe porque un empleado del National Bank de California, a quien se le encargó que limpiara el banco, se encontró con los papeles de divorcio. El documento, fechado en 1927, tiene 50 páginas. En él se dice que según el testimonio de la joven, el actor le exigía llevar a cabo actos sexuales degradantes, repugnantes y ofensivos, que eran ilegales en la época. Chaplin se defendió diciendo que 5 actrices de cine que trabajaron con él
antes de casarse estaban dispuestas a participar con él en ese tipo de actos y muchos más. Él se refirió a ella como una buscadora de oro que trataba de arruinar su carrera profesional y de aprovecharse de su éxito. Y en parte lo logró, porque después del divorcio, donde le prohibieron mover plata hasta que hagan la liquidación, se retiró de la escena pública hasta 1931, cuando se estrenó Luces de Ciudad, ya que los estudios de la época le dieron la espalda porque lo consideraban problemático. Otra historia es cuando su ex amante, Joan Berry, lo acusó de que era el padre de su hijo. Chaplin ganó la demanda con un análisis de sangre que demostró que él no era el padre, pero el juez le chupó un huevo y 3 años después se anuló el juicio, por lo que tuvo que pagar la manutención por años. En 1953, California aprobó una modificación de la ley uniforme sobre pruebas de sangre con la que Chaplin zafó de seguir pagando por un crío que ni era suyo. Los números santifican. Si matás a unos pocos sos criminal, pero si asesinás a miles, un héroe. Bueno, loco, les voy a ser sinceros, la anécdota que les conté al principio es mentira, pero bueno, hay que tenerlos contentos, así que la hago graciosa. Antes de que me linchen les cuento la posta. Aunque hay un montón de versiones de mierda dando vueltas, la más confiable es la de Janos Plech, el médico de Einstein. Según él, le contó la siguiente historia. Una vez cuando Einstein estaba en Hollywood en una visita, Chaplin lo condujo a través de la ciudad. A medida que la gente en las veredas reconoció a 2 de las mayores figuras públicas, les dieron una tremenda recepción que asombró enormemente a Einstein. Nos están animando tanto, dijo Chaplin, porque nadie le entiende y yo porque todo el mundo me entiende. Según Einstein, hubo un gran humor en su observación y al mismo tiempo una cierta humildad al reconocer la diferencia entre popularidad y grandeza duradera. Esta no es la única de todas las mentiras que se hablan sobre Chaplin. Creo que todos conocemos la historia de cuando él mismo se anotó en un concurso de imitadores y salió último. Bueno, esto es mentira. Chaplin nunca contó esto, al menos públicamente, y tampoco su hijo lo menciona en el libro que escribió sobre su padre. El tiempo es el mejor autor, siempre encuentra un final perfecto. Tiempos Modernos fue estrenada en Nueva York en 1936. Si bien es una de las películas más famosas del humor mudo en el mundo, tiene bastantes atractivos que la hacen aún más digna de encontrarse entre lo mejor de la historia del cine. En la película se refleja muy bien una sociedad industrial donde los trabajadores son considerados máquinas de producción sin otro valor que la posibilidad de llevar a cabo un trabajo mecánico y repetitivo. Fue la última aparición de Charlotte en la gran pantalla y probablemente como despedida es la única vez que habla. Hace de un empleado en una cadena de montaje en la segunda revolución industrial. Atrapado en el maquinismo y exigido por el ritmo de producción se vuelve loco, haciendo evidente un trabajo rutinario que deshumaniza a la persona y la convierte en una máquina más. Para mantener la capacidad de trascender idiomas, la única vez en la historia que se escucha al personaje es cantando, y encima en un idioma inventado con la excusa de que se le olvida la letra. Chaplin tenía planeado diálogos para cada escena de Tiempos Modernos. Es más, todavía existen archivos de cómo iba a hablar Charlotte, pero los resultados no le gustaron y después de un día de rodaje cambió de opinión. Igualmente no erradicó la voz humana de su quinta película y para reforzar la idea de una sociedad industrial le dio palabra a las máquinas. El ambiente obrero de la película y su historia son bastante tristes, pero en un principio el final que Chaplin filmó era todavía más triste que el actual, en el cual el personaje muere al caerle una banana desde el 14º piso de su edificio. La idea original era que después de tantos sacrificios se enterara que su amada Gaiman se había convertido en monja y terminaran separados de por vida. Investigando sobre esta película en la página oficial de Chaplin, encuentro que según ellos, la película fue víctima de una extraña acusación de plagio. Tobis, una firma franco-alemana, denunció a Chaplin por un supuesto plagio de ideas y escenas de la película, Para nosotros la libertad, dirigida por René Clair y estrenada en 1931. Por otro lado, en 1947, como Tobis rompía las bolas, Chaplin Studio les dio según ellos un modesto pago para cerrar el caso. Aún así, en la página se puede leer que Chaplin y sus abogados siguieron convencidos que la determinación de la compañía alemana fue por venganza del sentimiento antinazi del gran dictador. El Gran Dictador, estrenada en 1940, fue escrita, dirigida y protagonizada por Chaplin, cuando todavía era el único en Hollywood que seguía con el cine mudo mientras que el sonido ya estaba totalmente implantado. Esta fue su primer película sonora y la de mayor éxito. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia, comenzando la Primera Guerra Mundial. 8 días después comienza el rodaje del Gran Dictador. Chaplin recibía presiones de parte de la embajada alemana y de su productora para que no filme la película.
película. Para esa época Estados Unidos se mantenía neutral, por lo que desalentaban las producciones anti-Hitler. Por esta película y por sus ideas fue perseguido por el Comité de Actividades Antiestadounidenses, teniendo que exiliarse de Estados Unidos. A pesar de todo esto y de las críticas negativas, Charlie los recagó porque fue la película con la que más dinero recaudó. Hasta 1958 la película estuvo prohibida en Alemania, aunque se dice que era una de las películas favoritas de Hitler en su cine personal. Chaplin muestra gran intuición en los temas que trata con el largometraje. Hace mucho uso de parodias y críticas hacia un sistema político tan fuerte como era el nacionalsocialismo, aunque hay una fuerte carga de moralidad. Es una feroz y controvertida condena contra el nazismo, el fascismo, el antisemitismo y las dictaduras en general. En la película, Chaplin define a los nazis como hombres máquinas con cerebros y corazones de máquinas. Charlie interpreta dos papeles, el del dictador, que es una clara parodia a Adolf Hitler, y del barbero judío, que todavía se discute si es o no Charlotte. Al final de la película, Chaplin da un discurso muy emotivo en el que habla de los horrores de la guerra y lo terrible que es el sometimiento del pueblo bajo la figura de un dictador. Don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Pero las ideas cambian con el tiempo, y a la hora de su muerte lamentó haber creado esa película. En su autobiografía escribió: si hubiera sabido de los horrores reales de los campos de concentración alemanes, no podría haber hecho El Gran Dictador. Yo no podría haber hecho una burla de la locura homicida de los nazis. Mirada de cerca, la vida es una tragedia, pero vista de lejos parece una comedia.